Saludos y bienvenidos a este video sobre la segunda parte de Daniel. En el video anterior vimos lo que eran los capítulos 1 al 6. En este video lo que queremos ver son los capítulos 7 al 12. Vamos a empezar entonces con el capítulo 7 y la visión de las 4 bestias y el Hijo de Hombre. Tenemos aquí la visión en los primeros 14 versículos del capítulo. Seguido por la interpretación en los versículos 15 al 17. Normalmente este pasaje es tomado como paralelo a la visión del capítulo 2, ya que es la misma sucesión de 4 reinos, aunque con diferentes, quizás más imágenes espirituales correctas. Tenemos bestias versus uno como un hijo del hombre, derrotados por el reino de Dios. Una comparación cercana revela detalles paralelas importantes, por ejemplo, el reino o el dominio eterno divino, etc. Ahora quiero que tomen nota del escenario del versículo 1. Dice que es el primer año de Belsasar. Ahora, Belsasar fue matado al final del capítulo 5, si se acuerdan. Entonces estamos volviendo en el tiempo de alguna forma con este pasaje. La interpretación que es dada en versículos 15 en adelante, por ejemplo, tenemos lo que dice los versículos 17 y 18. Estas bestias enormes, que son 4, son 4 reyes. Pero los santos del Altísimo recibirán el reino y poseerán el reino para siempre por los siglos de los siglos. Ahora, es importante porque esto es el punto principal. El reino del cielo triunfa sobre el reino de los hombres. Y una vez que tenemos este panorama, entonces podemos considerar algunos detalles. Primero, la cuarta bestia. ¿De qué se trata los 10 cuernos? También, ¿de qué se trata este pequeño cuerno de lo cual leemos? Y eso, de hecho, es la misma pregunta de Daniel. ¿Cuándo tomará lugar todo esto? Las preguntas están más o menos relacionadas y vamos a tratar de contestarlas de forma más o menos rápida. Primero, recuerden que la cuarta bestia, según mi opinión y lo que hemos visto en la visión del capítulo 2, es Roma. Segundo, ¿de qué se trata los 10 cuernos? El versículo 24 indica que estos son 10 reyes. Dado que la cuarta bestia es Roma, ¿implica esto que debemos de calcular 10 diferentes reyes romanos? Y si eso es el caso, entonces deberíamos determinar si esto es una línea ininterrumpida de 10 reyes, o 10 reyes con espacios de tiempo entre ellos, o 10 reyes a la misma vez, o sea, 10 reyes coexistentes. En cambio, este es un lenguaje profética, visionaria, altamente simbólica, en el cual los números a menudo no deberían ser entendidos de forma literal. Algunos eruditos muy buenos han argumentado que el número 10 debería ser entendido como un número simbólico. 10 cuernos, entonces, representarían el reino como un todo. Este es un imperio con un complemento completo de gobernadores. No les falta gente para gobernar. Yo, de hecho, prefiero esta perspectiva, pero en realidad no es un asunto de mucha importancia. Tercero, la identidad de este pequeño cuerno que vemos en versículo 8, 20 y luego de 24 y 25. Uno de los gobernadores romanos será mucho más poderoso. Eso es probablemente el sentido del desplazamiento de los 3 cuernos. O sea, él es 3 veces más poderoso que reyes regulares. Tomen nota de versículo 20, que dice cuya apariencia era mayor que la de sus compañeros. Tiene algunas características humanas que aparecen en versículo 8, pero también es muy jactancioso. De hecho, blasfema y persigue a los santos, como vemos en el versículo 25.
Cuando dice que Él intentará cambiar los tiempos y la ley, no es completamente claro lo que quiere decir, pero probablemente tiene que ver con la idea de que está tratando de asumir prerrogativas divinas. Sin embargo, leemos que se impone límites en su habilidad de perseguir en el versículo 25, de un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. En el versículo 26 vemos que es juzgado y los santos reciben el reino, en versículo 27. El asunto de su identidad específica está relacionado con la última pregunta. Es decir, ¿cuándo tomará el lugar todo esto? Vemos que hay una referencia al juicio en el pasaje, por ejemplo en versículo 10. Pero esto no necesariamente refiere al día de juicio al final de la historia. En cualquier momento que Dios interviene de parte de su pueblo y conquista a sus enemigos, Dios los está juzgando. Este tipo de lenguaje, por ejemplo, es muy común en los Salmos, entre otros lugares. Si el reino de Dios en Daniel 2 y Daniel 7 es establecido con la llegada de Cristo durante el Imperio Romano, lo cual Daniel representa siendo derrotado posteriormente, entonces esto tiene referencia primariamente al pasado. Y el candidato más probable para el cuerno pequeño, siendo un emperador romano en este caso, desde mi perspectiva, sería probablemente Nerón, uno de los emperadores más sanguinario, impío, corrupto y blasfemo, en una línea de emperadores sanguinarios, impíos, corruptos y blasfemos, bien conocidos por perseguir al pueblo de Dios. Ahora, hay aquellos que toman una buena porción o todo de Daniel 7 como haciendo referencia a eventos que todavía están en el futuro. Sus razones por hacer esto son porque entienden la referencia al Hijo del Hombre viniendo en las nubes como una referencia a la segunda venida de Cristo. De hecho, Cristo utiliza el mismo lenguaje en Mateo 24 y 25. Entonces ellos identifican estas venidas en las nubes como el mismo evento. Y entonces tienen que colocar los eventos de Daniel 7 en el futuro. Como resultado, estos intérpretes dirían que debemos esperar algún tiempo de reavivamiento del Imperio Romano o el reino del Anticristo, y que será la segunda venida de Cristo que destruirá este reino entonces. Ahora, yo creo que esto demuestra una falta de entendimiento en cuanto a la forma de la cual funciona la profecía bíblica, cosa que hemos venido estudiando. Recuerden que en nuestra discusión sobre el simbolismo bíblico, vimos que es común para los profetas hacer uso de la revelación bíblica anterior en lo que dicen y la forma de la cual lo dicen. Esto es lo que Jesús está haciendo en Mateo 24 y 25, utilizando el lenguaje viniendo en las nubes. Jesús está haciendo uso de este pasaje en Daniel, este pasaje importante del Antiguo Testamento de juicio, y utilizando la imagen para un acto de juicio posterior. Lo que no está tratando de hacer es indicar que lo que dice Daniel 7 todavía no había ocurrido. Más bien, yo creo que es mejor entender que hay dos distintas venidas en las nubes para juicio. La que es mencionada en Daniel 7, en la cual Jesús, el Hijo del Hombre, trajo juicio sobre el Imperio Romano en el pasado. Y la que es mencionada en Mateo 24 y 25, la cual, creo yo, refiere a un juicio futuro al final de la historia humana. Entonces, cuando vemos el capítulo 7 en el PowerPoint, podemos ver que este capítulo 7 cubre los eventos de Babilonia hasta la primera venida de Cristo, pero no incluye lo que es la segunda venida.
Pasamos a Daniel 8, que es la visión del carnero y del macho cabrío. Ahora, aquí tenemos tres secciones. Realmente dos. Tenemos la visión, que es versículos 1 al 12. La interpretación, que es 15 al 17. Y también 20 a 22. Ahora, hay mucho material difícil y confuso en estos versículos. Sin embargo, a la luz del resto del libro podemos entender algunas cosas de una vez. Quiero que noten específicamente o especialmente versículos 20 y 21, que hablan acerca del carnero, que son los reyes de Persia, y el macho cabrío, que representa a los reyes de Grecia. Y quiero que recuerden las profecías de 4 imperios que habíamos visto en Daniel 2 y luego en Daniel 7. Esto nos ayuda a colocar el capítulo 8 en la perspectiva de todo el libro. También quiero que noten en el versículo 1 que es el tercer año del rey Belsasar de Babilonia. Esto implica que el reino de Babilonia pasará en algún momento. Ahora, haciendo un análisis panorámico, podemos ver que después de que los persas conquistan a los babilonios, los griegos conquistarán a los persas. Sin embargo, el poder de los griegos será acortada de alguna forma. Y si notemos el versículo 25 dice, pero será destruido sin intervención humana. Al final Dios, no el hombre, es responsable por esto. Una vez que tenemos este análisis panorámico, podemos volver a considerar algunos detalles. Daniel 8:5 menciona que este animal viene sin tocar el suelo. ¿Esto qué significa? Si notan, hay que notar también que la tercera bestia en Daniel 7, que representa a Grecia, es un leopardo con alas. Y según Young, esto indica la rapidez de la conquista, como fue el caso con Grecia bajo Alejandro Magno. Luego Daniel 8, versículos 8 al 12 y 22 a 25, hablan de los cuernos del carnero. ¿Qué o quién son estos? Imágenes como estas, como fue claro en capítulo 7, simbolizan reyes o gobernadores. Y es explícitamente el caso aquí. Por ejemplo, el gran o prominente cuerno es el primer rey, en versículo 21. Aunque es quebrado en el cúlmine de su poder, como vemos en versículo 8 y versículo 22. Los 4 cuernos de versículo 8 son los reyes menores, como vemos en versículo 22, que no tienen el mismo poder. Hay otro cuerno, que es un rey, en versículo 23, que sale de este grupo, como vemos en versículo 9. Y haciendo referencia a Daniel 7 otra vez para la imagen, o podemos hacer referencia otra vez a Daniel 7 para la imagen, pero este cuerno es único, es notable, crece y expande hacia la tierra hermosa, en versículo 9, y también en Daniel 11:41. Ahora, la tierra hermosa es Israel, y esto lo podemos ver, por ejemplo, en Jeremías 3:19, que describe a Israel como la tierra deseable. También en Ezequiel 20, versículos 6 y 15, que habla de Israel como la tierra la más hermosa. Y también vemos que este rey se apunta hacia el ejército del cielo en versículo 10. Lo cual probablemente quiere decir que es un intento de ser igual a Dios, como gobernadores en los capítulos anteriores han sido presentados. Por ejemplo, Nabucodonosor, Belsasar, etc. Vean especialmente el versículo 11, que dice, se engrandeció hasta igualarse con el jefe del ejército. O sea, Dios, el príncipe gobernador del ejército del cielo, Yahweh Sabaoth, Yahweh de los ejércitos. Podemos notar también algunos aspectos interesantes de este cuerno. Por ejemplo, toma control del templo, previniendo sacrificios y degradándolo,
arrojará por tierra la verdad, dice el versículo 12. Esto durará por 2300 tardes y mañanas. Una complicada discusión de lo que esto podría es una discusión complicada de lo que esto podría significar, y no podemos entrar en detalle en este momento. Excepcionalmente, vemos que él es excepcionalmente exitoso en oprimir o devastar el pueblo del pacto de Dios, incluyendo lo que está al corazón del pacto, lo cual es el santuario, y causando la prosperidad de la maldad. Finalmente vemos que es derrotado por el poder divino en versículo 25, cuando dice sin intervención humana. La pregunta clave de todo esto es ¿cómo se cumple esta profecía? Acuérdense que ya sabemos que esto se trata de los reyes de Grecia. ¿Quién sería ese primer rey prominente? Ese primer cuerno, perdón. Eso tendría que ser Alejandro Magno. Alejandro Magno destruyó el imperio persa de forma rápida entre 334 y 334 y 331 a.C. Sin embargo, murió en 323 a.C., menos de 10 años después de la caída de los persas. Esto resultó en una división importante de su reino. Uno de los gobernadores eventuales del territorio de Judá era Antíoco Epífanes. Los comentadores generalmente piensan que él es este cuerno excepcionalmente malvado de Daniel 8. Cuando podemos ver en la historia que él llegó a poder en el año 175 a.C., entró al templo de Jerusalén alrededor del año 169 y empezó a profanarlo. Primera de Macabeos 1:54 dice: el día 15 del mes de Quisleu del año 145, el rey cometió un horrible sacrilegio, pues construyó un altar pagano encima del altar de los holocaustos. Igualmente se construyeron altares en las demás ciudades de Judea. O sea, ofreció un cerdo en el altar del templo. Y esto finalmente causó la revolución macabeo alrededor del año 160, lo cual generó la nueva fiesta de Hanukkah o de la rededicación. También vemos que este hombre es muy orgulloso. La descripción de su última campaña y su enfermedad lo encontramos en 2 de Macabeos 9. El versículo 8, lo cual dice: así el que hasta hacía poco, en su arrogancia sobrehumana, se imaginaba poder dar órdenes a las olas del mar y como Dios pesar las más altas montañas, cayó derribado al suelo y tuvo que ser llevado en una camilla, haciendo ver claramente a todos el poder de Dios. El versículo 10 dice: al que poco antes pensaba poder alcanzar los astros del cielo. Fairbairn dice que hasta en algunas monedas dio a sí mismo el título Theos, que es Dios, con una imagen de Júpiter al otro lado. Ahora, definitivamente hay preguntas acerca de cuándo se cumple esta profecía. ¿Cómo puede este ser durante el periodo persa o griego cuando dice varias veces que se refiere al tiempo del final? Versículos 17 y 19. O a muchos días aún lejanos en el versículo 26. No debemos asumir que el final o el futuro distante lejano significa los últimos días en el sentido de justo antes de la segunda venida de Cristo. Puede tener la idea de punto final o meta, el tiempo determinado o el tiempo de cumplimiento para algo. Quiero que noten algunas de las otras preguntas que se hacen en esta sección. En el 8:13, ¿hasta cuándo durará la visión del sacrificio continuo de la transgresión que espanta y de que el lugar santo y el ejército sean pisoteados? Y el versículo 19,
te voy a dar a conocer lo que sucederá al final de la ira, porque se refiere al tiempo señalado del fin. En este caso, el final de la ira hace referencia al tiempo del cumplimiento de la profecía, lo cual es uno de juicio contra los persas y los griegos. Otra vez, quiero que noten cómo el Nuevo Testamento usa las expresiones o las imágenes de este capítulo. Volvemos a Mateo 24 y 25, que habla de la abominación de la desolación. O segunda de Tesalonicenses 2:3, que habla de la apostasía, el hombre de pecado. En estas instancias es un hecho que los autores bíblicos más recientes prestan de la revelación o expresiones o conceptos bíblicas más tempranas. Podemos hacer referencia de nuevo a la discusión sobre la interpretación de símbolos bíblicos para acordarnos de esta tendencia. No significa necesariamente que estos eventos solo pueden encontrar su cumplimiento en la segunda venida de Cristo o en los últimos días, etc. Entonces, para resumir el capítulo 8 de Daniel, vemos la profecía de la conquista del imperio persa por los griegos, la opresión y el sacrilegio que será cometido por un gobernador de Grecia, y de su derrota eventual, lo cual toma lugar por un poder divino, en el hilo de los imperios, toma lugar bajo los romanos. Entonces, este capítulo está enfocado en un segmento de la profecía entera de la historia mundial dado en los capítulos 2 y 7. Específicamente la sucesión de los 4 imperios que serán derrotados y reemplazados por el reino de Cristo. Pasamos ahora al capítulo 9, que trata los 77. Y empezamos por la fecha. Es el primer año de Darío, lo cual podría también ser Ciro. Entonces hay un cambio del capítulo 8, lo cual toma lugar bajo Belsasar, el rey de Babilonia. El bosquejo básico de este capítulo lo vemos empezando con la oración de Daniel de confesión, arrepentimiento y petición en los versículos 1 al 19, seguido por la respuesta divina en versículos 20 al 27. Ahora, el contexto es esto. Encontramos a Daniel estudiando las escrituras proféticas. Él entiende la profecía entiende del libro de Jeremías que la desolación de Jerusalén durará por 70 años. Esto es algo que vemos en Jeremías 29, 10 al 12, por ejemplo. Luego recibe una respuesta que es mandada por Gabriel o con Gabriel. Y esto inicia en el versículo 21. Y quiero que noten el material profético que vemos en los versículos 24 al 27. Los voy a leer. 70 semanas han sido decretadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para poner fin a la transgresión, para terminar con el pecado, para expiar la iniquidad, para traer justicia eterna, para sellar la visión y la profecía, y para ungir el lugar santísimo. Has de saber y entender que desde la salida de la orden para restaurar y reconstruir a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Volverá a ser edificada con plaza y foso, pero en tiempos de angustia. Después de las 62 semanas, el Mesías será muerto y no tendrá nada. Y el pueblo del príncipe, que ha de venir, destruirá la ciudad y el santuario. Su fin vendrá con inundación. Aun hasta el fin habrá guerra. Las desolaciones están determinadas. Y él hará un pacto firme con muchos por una semana. Pero a la mitad de la semana pondrá fin al sacrificio y a la ofrenda de cereal. Sobre el ala de abominaciones vendrá el desolador hasta que una destrucción completa, la que está decretada, sea derramada sobre el desolador.
Ahora sí quiero hacer un comentario aquí sobre la traducción del versículo 25. Creo que esto aparece en la Reina Valera, que dice 7 semanas y 62 semanas hasta que llegue el Mesías, en vez de 7 semanas hasta el Mesías y luego 62 semanas más. La Nueva Versión Internacional, por ejemplo, dice en el versículo 25, dice: entiende bien lo siguiente. Habrá 7 semanas desde la promulgación del decreto que ordena la reconstrucción de Jerusalén hasta la llegada del príncipe elegido. Después de eso habrá 62 semanas más. Entonces será reconstruida Jerusalén con sus calles y murallas. Ahora, esto es una profecía corta pero difícil. Un comentarista, Montgomery, comentó que la historia de la exégesis de las 70 semanas es el estanque miserable de la crítica del Antiguo Testamento. Podríamos pasar todo el día examinando los diferentes puntos de vista, pero voy a limitarme a hacer algunos comentarios nada más. Aquí se profetiza la restauración del pueblo de Dios, aunque también incluye futuras guerras, juicios y conmociones, sin especificar los gobiernos o regímenes concretos implicados. A diferencia de algunos de los oráculos precedentes que hemos visto. Yo diría que esto cubre la era desde la situación en la que se encontraba Daniel hasta por lo menos la primera venida de Cristo, o también quizás la segunda venida de Cristo, lo cual pueden ver marcado con 3 signos de pregunta en el PowerPoint. Muchos detalles dependen de cómo uno interpreta los 7 que encontramos en los versículos 25 al 27, lo cual es extremadamente difícil y no tenemos tiempo para seguirlo en este video. Pero el panorama general del versículo 24 es relativamente claro, y quiero que noten los propósitos negativos y positivos. Los propósitos negativos están relacionados con el pecado, para frenar la transgresión, para completar el pecado y para cubrir la iniquidad. Los aspectos positivos son para traer la justicia eterna, para sellar la visión y el profeta, y para ungir un santo de los santos. Entonces eso lo pueden ver básicamente organizado en el PowerPoint, por el momento los capítulos que hemos visto. Muy bien, vamos a pasar ahora a los capítulos 10 al 12, y los estamos tratando básicamente juntos porque en realidad son una sola unidad. Capítulo 10, versículo 1 nos da una nueva fecha. Esto es el 3er año de Ciro, a diferencia del 1er año de Ciro o Darío en capítulo 9. Esta es la última profecía fechada en el libro e indica que estos capítulos son una unidad, como vamos a ver. Ahora, el capítulo 10 consiste en la visión de un mensajero, posiblemente un ángel o arcángel, o posiblemente una teofanía o visión de Dios. Podemos considerarlo como una especie de prólogo a la profecía de los capítulos 11 y 12. No hay material profético en el capítulo 10. En el versículo 14 tenemos la afirmación que su mensaje se refiere al futuro, pero realmente este capítulo sirve como una introducción a la profecía que viene después. Entonces esos capítulos 11 y 12 hablan de los reyes del norte y del sur. Y estos capítulos también son difíciles por las siguientes razones. El hebreo es difícil de entender en algunos puntos y hay muchas afirmaciones poco claras. Estamos viendo de nuevo un panorama general y creo que podemos ver las siguientes cosas esbozadas aquí. Un conflicto entre el imperio medo-persa y los griegos. Capítulo 11, versículo 2 lo aclara.
podemos ver la ascendencia de los griegos. Describe aquí la conquista de Alejandro, de la que leemos en Daniel 8, y en el versículo 4, la división del reino de Alejandro, que vimos en los versículos 8 y 22 del capítulo 8. Pero ¿qué tal este rey del sur y rey del norte? Esto también es muy difícil, pero el tema básico parece ser la relación entre los subreinos griegos de los Ptolomeos en Egipto y los Seleucidas de Siria y Mesopotamia. Además, habla del ascenso de Antíoco Epífanes, ya mencionado en Daniel 8. Entonces surge un gobernante particularmente malvado que oprime al pueblo del pacto, versículos 28, 30 en adelante, y profana el templo, versículo 31. Comparen esto con el capítulo 8 y vemos la opresión del pueblo del pacto en 8, 12 y 24 y la profanación del templo en 8, 11 al 30. Daniel 12 es una visión de la resurrección de los muertos. Entonces pueden leer el capítulo y van a ver eso claramente. El problema es esto. Si el capítulo 11, o a lo menos la mayor parte de ese capítulo, está hablando de Antíoco Epífanes alrededor del año 660 a.C., entonces, ¿cómo puede tener la resurrección de los muertos, que aún no ha ocurrido aquí, al principio de capítulo 12? La respuesta es esta idea de escorzo o telescopio profético, cosa que ya hemos tratado. Hay que ver la discusión de los principios interpretativos. Los eventos cronológicamente distintos que se representan juntos y por lo tanto parecen ser simultáneos. Por ejemplo, Daniel 2 y 7, Joel 2, 28 a 3, 2, Pentecostés y el juicio final parecen simultáneos en ese capítulo, entre otros que hemos visto también. Así, en su visión profética, Daniel ve que todas estas cosas suceden a la vez. El reinado y la caída de Antíoco, la liberación y la resurrección final han sido juntadas de manera telescópica en la visión de Daniel. El hecho de que el capítulo 12 se refiera a un acontecimiento futuro no significa que tengamos que decir que el capítulo 11 sigue siendo futuro, porque claramente se trata de los imperios medo-persa y griego, por lo menos en su mayor parte. Con eso terminamos nuestro estudio del libro de Daniel. Espero que les haya ayudado. Yo entiendo que estas cosas generan muchas preguntas y dudas, y yo también entiendo que hay muchas perspectivas diferentes en cuanto al entendimiento de estas profecías. Les he presentado lo que es mi perspectiva de que estos eventos mayormente son históricos. Sí quisiera decir esto en cuanto a cuando tratan de utilizar a Daniel para sumar los días que faltan para la segunda venida de Cristo, etc. Yo creo firmemente que el Señor ha escondido la fecha de su regreso a propósito, porque nosotros somos propensos como seres humanos, si supiéramos la fecha, de vivir como se nos da las ganas y en el último momento tratar de arrepentirnos. Ahora, eso tendría que ser cuestionado como si es realmente un arrepentimiento o no. Pero nosotros sabemos dos cosas. Vamos a ver el Señor de cara en cara en algún momento, sea porque Él vuelve o sea porque morimos y lo vemos después de eso. Yo creo que las escrituras nos impulsan, y un buen uso de las escrituras es ser impulsados a vivir una vida conforme a la palabra, preocupándonos por nuestra obediencia y fidelidad al Señor, para que cuando llegue el momento, sea por la muerte o por la segunda venida de Cristo, estamos preparados para verlo cara a cara. Para mí eso es más importante
que tratar de discernir si estos eventos son pasados o futuros, etc. y calcular el día. Pero yo sí creo, como he presentado, que estos eventos en su mayoría describen eventos pasados, con algunos que nos dan alguna pista para el futuro, pero menos de lo que pensamos. Muy bien, muchísimas gracias y espero verlos en el próximo video.